¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a este programa en que nos vestimos de gala porque vamos a conversar con una reconocida mexicana, periodista, Gracias. novelista, por supuesto, escritora, intelectual, que ha pasado los últimos más de 40 años entre París y México y nos interesaba mucho que nos compartiera su perspectiva desde allá hacia México. Ella es Vilma Fuentes. Nació en la Ciudad de México el 22 de agosto de 1949. Es periodista y escritora. Estudió filosofía en la UNAM y dramaturgia en la Sorbona. Ha realizado actividades de periodismo, crítica y colaboración literaria en publicaciones mexicanas y francesas, así como para la radio y la televisión de México, Francia y Alemania. Vive en París desde 1975. Ha publicado poesía, ensayo, cuento y 6 novelas. Es colaboradora de Apuntes de la UNAM, Diálogos, el periódico El Día, Excelsior, la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Reilete, Ovaciones, la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México, Uno más Uno, donde ha publicado numerosos cuentos, crítica literaria y de pintura, crónicas diversas y comentarios políticos. Desde 2000 colabora en el diario La Jornada. Es becaria del Centro Mexicano de Escritores, lo ha sido también del FONCA, es miembro del Sistema Nacional de Creadores desde el 2000 y tuvo el premio de la mejor novela extranjera, Le Prix du Meilleur Roman Étranger de la Académie Saint-André des Arts, París, 2001. Entre sus libros cabe destacar Ayeres Nunca Jamás, de 1989, Gloria, de 1992, Flores Negras, del 98, Castillos en el Infierno, del 2006, La Castañeda, en el 2009, y Calzada de los Misterios, en el 2012. Vilma, quiero decirle que desde que usted escribía en el Uno más Uno, me fijé en sus artículos, en sus colaboraciones, y ahora la leo cada semana en La Jornada. Qué gusto tenerla en Entre Tejas TV. Mucho gusto para mí estar con ustedes en Chiapas, un lugar adorable, un estado adorable. Gracias, Desde maestra, aquí. qué amable. Fíjese que, digo, por la actividad periodística que realizamos, por sus magníficos artículos, me interesaba mucho platicar con usted porque me gustaría que nos hable de su actividad periodística, en este caso, desde París. ¿Cómo se ve México? ¿Qué se ve en las artes? Y cómo es la nostalgia también de la mujer y de quien fue una niña en la Ciudad de México. Bueno, lo de la niña en la Ciudad de México me inspiró una novela que salió primero en francés, en acta titulada L'autobús de México, el autobús de México, porque es la niña va viendo cómo crece la ciudad a través de las ventanas del camión escolar que la lleva a la escuela, que está en el Pedregal de San Ángel. Pero el camión cambia de rumbo porque los papás cambian de casa. Entonces ella crece al mismo tiempo que crece la ciudad monstruosa de México. Entonces cuento un poco la historia de mi generación, porque la niña no soy yo, desde luego. Eh, lo que sí fui yo, digamos, la vivencia en el autobús. Pero todas esas otras niñas que van creciendo y que están formadas para un mundo que no existirá, porque no se conoce el futuro, en primer lugar, porque están en una escuela de monjas, que ven los sueños del matrimonio, de la familia feliz, como la Cenicienta, Blancanieves, que se casan y tuvieron muchos hijos. Y nuestra realidad fue otra, porque nos cayó el 68 encima. Y por más que del colegio francés fuéramos, yo estaba en filosofía y el 68 fue una, un golpazo, ¿no? Y además todos los cambios, toda la famosa rebelión doméstica que se vive a partir del 68. ¿Cómo vemos México desde aquí? Bueno, primero, no hay que olvidar el eurocentrismo, es decir, la prensa eh, se ocupa más de Francia, aquí en Francia, pues, de Francia, y luego de Europa, de Estados Unidos, desde luego, como todos los países, de Rusia y ahora de China. Preguntar cómo se ve México, bueno, se sabe que está López Obrador, se sabe del comandante Marcos, desde luego, ¿no? Eh, se, se adora la pintura, eso sí, Diego Rivera, Frida Kahlo,
Tamayo, Toledo, Orozco, los grandes, ¿no? Como siempre. Y bueno, entre los más jóvenes, Cuevas, y todos los jóvenes con relación a que se van conociendo acá, porque luego hay otros muchachos ya ahora, ¿no? Del grupo de Oaxaca, que acaban incluso de tener una exposición aquí cerca de la casa, de la galería, ahorita Piaf, como Edith Piaf, me dijeron. Y ¿qué más se ve? Desde luego, de literatura. Se sabe de Octavio Paz, de Carlos Fuentes, siempre los mismos. Se lee también en policíaco, se lee a Taibo, pero mire, es la gente que lee polar, que llaman polar acá, novela negra. Si no, mis novelas han tenido cierto público, se han traducido al alemán y luego al francés, primero al francés y luego también del español al alemán. Yo creo que he conseguido tener un público que me sigue con bastante fidelidad y poco a poco va creciendo. Ahora, eh, ¿qué más vemos de México, desde acá? Es que depende de la gente, como siempre. Por ejemplo, si le preguntamos a un mexicano cómo ve París, depende qué mexicano, dónde está. Si le pregunto qué le parece la Normandía o l'Auvergne, muy poca gente va a poder decirme, porque Claro. como de aquí el francés común no puede conocer, aparte Acapulco y Cancún, ¿verdad? O la capital, o algunas ruinas, es raro que conozca dónde está Sonora o dónde está Tabasco, ¿verdad? Pero es el francés común, como el mexicano común. Entonces, hay que calcular todo eso. Ahora, ¿a mí qué perspectiva me da? Como, primero, lo más importante es como escritora. Es decir, si yo vivo en México, estoy, digamos, aplastada, ahogada por la realidad. Mientras que desde acá adquiero una distancia que solo da el tiempo, que, que da el tiempo cuando pasan los años y que me da también los kilómetros. Esos kilómetros me han permitido no solo tener una visión política bastante clara, yo le decía a Carmen Lira, de toda la jornada, ahora sí gana López Obrador. Lo veíamos desde acá, o le dije, o aquí mismo, como yo tengo la distancia mexicana, dije, se va a reelegir Mitterrand o va a salir Chirac cuando nadie creía. Es decir, esa doble distancia, porque soy siempre la extranjera. Ahora cuando voy a México, soy la extranjera, y cuando estoy acá, soy la extranjera. Es una posición difícil y, ¿cómo le diré? Y enigmática, pero que da eh, mucho hilo para escribir, que es a mí lo que más me importa. Yo siempre, no sé, la vocación de escritora, no sé, una vocación o que sea, pero me gusta escribir, es un placer. Ahora, como periodista tengo varias experiencias. Mi primer cuento lo publico en Diorama de la Cultura en 1966 con E. Rodríguez Toro. Van a pasar los años, hay un curso de periodismo en Excelsior, del que salimos 2 alumnos, Armando Ponce, que está en proceso, y yo. Los demás, quién sabe dónde. Era gente que quería la placa de periodista para no tener multas. ¿Sí? Y bueno, yo empecé a colaborar en Excelsior. ¿Sí? Empecé a colaborar en Excelsior, en la Armada Cultura, con E. Rodríguez Toro, y había hecho algunas cositas para el día, en revistas como las de la universidad, Reilet, publicaba cuentos. Tuve la beca del Centro Mexicano de Escritores, hice una novela que terminó no sé dónde, esta novela que estuvo incluso a punto de publicarse por Carballo y Jiménez Siles, que fue quemada por diferentes motivos. Lo cuento un poco como novela en Ayer Nunca Jamás, en mi primera novela publicada. Y después de eso, llego a París en 75, colaboro, gracias a Ángeles Mastreta, fue a la que me ayudó a entrar ahí, con González Parra, en Ovaciones, muy curioso. Fui a México y le decía a los taxistas, llegan Ovaciones, estaba muy joven. Me dicen, ¿en qué página colabora? No, pues eran la 3, que eran los muchachos de digo, no, no, no. Habría que explicar eso a los jóvenes que no saben. El famoso Ovaciones de la época, que era en la página 3, todo un cuarto de plana, una muchacha a la que solo le tapaban abajito para evitarse la censura. Y colaboré durante mucho tiempo en el drama de la Cultura Excelsior. Ya de ahí vino toda la salida de la gente de Excelsior, el golpe de Estado contra Scherer, etcétera, etcétera. Se forma Proceso por un lado
y por otro lado, 1 más 1. Ahí comienzo a colaborar ya desde París con Fernando Enitz, un tipo maravilloso. Claro, claro. Hizo el favor de contarle a Jacques Belfroid, a mi marido, escritor francés, la ruta de Cortés en francés durante 3 horas. Qué No, Benítez era maravilla, qué sí, sí. delicia. No, Benítez era delicia. En fin, Benítez ya después está más, con más edad y se queda al frente de Huberto Batis. Con él colaboré una buena época y después, en esa época, dejo casi de colaborar porque colaboró tuve un trabajito con toda la crisis económica, la devaluación y todo. Durante unos meses trabajé para Notimex. Fue una experiencia bastante dura porque era para el Estado, querían cierto tipo de notas, y llegaba el ministro, había que ocuparse el ministro, en cambio no les interesaba nada más, en fin, una cosa de locos, Notimex. Era burocrático, estatal y demás. No sé cómo está ahora, creo que tienen problemas. Pero en esa época decido hacer el primer periódico en español en Francia. ¿Por qué? Porque un día me pierdo en el barrio chino, ahí en el 13, en el barrio 13 de París, y tuve como una alucinación y veo que todo el mundo habla chino y que hay periódicos chinos que se venden. ¿Y por qué no en español si hay latinoamericanos? Hacerlo en París, reunir aquí como, un poco como el Herald Tribune, ¿sí? Pero, desde luego, había que tener capitales. Yo negocié con la gente de, incluso de España, del país, que lo querían, etcétera, etcétera, pero estaba yo muy joven, tenía 36 años. Y para hacer una empresa tal, y la verdad caí en muchas trampas. Una de ellas fue que González Parra, con quien había colaborado en Ovaciones, dueño de Ovaciones, decidió que él lo podía financiar él solo. Y casi me obligó, porque dice, no, ahora ya. Entonces, como yo los otros estaba en negocios, dije, bueno, pues de una vez, ¿no? La oportunidad. Sí, pero lo que él quería era sacar un periódico para, ¿cómo diré? Con eso tenía publicidad. Él, porque está en París. Es decir, que lo financiaba. Las páginas completas de Pemex. Segundo, me quería enviar páginas de México donde se hablaba de un incendio en Pachuca, ¿verdad? Eso es un periódico interesante. Y tercero, venía a la Madrid. Y claro, puso el periódico con la foto de la Madrid gigante en el recorrido de la Madrid. Con eso más publicidad. En fin, una serie de cosas. Terminamos el proceso y lo gané. Gracias a Jack, en gran parte. Bueno, ya. Perdone, Y eso maestra, ¿cómo se llamó ese periódico? Porque a mí me parece una Suma, magnífica idea. Suma, Suma. Suma, claro, claro. SUMMA, que luego lo sacó allá un periodiquito que creo que distribuía gratis en los Sambos, o no sé qué. En fin, Sí, el pero Suma qué de gran acá fue idea, o sea, la gente sí, de lástima. Pana tener un medio de información. Yo quería hacer un Herald Tribune, un periódico en serio. Claro, Por claro. desgracia, no tuve la paciencia de esperar la colaboración del país, de gente aquí en Francia, de otros periódicos de América Latina más serios. Y, la cosa de la prisa, siempre lo quieren Sí, enseguida. sí, Eso fue Suma. Fue una experiencia maravilla. increíble. Quizá algún día se haga. Hay periodiquitos ahora que tratan de salir, pero no había ese, porque yo lo distribuía por la NMPP, es decir, la distribución en kiosco. En serio. Sí, Era vendidos eran 20.000 ejemplares, que es muy poco aparentemente, pero ya es algo, ¿no? Ya es algo. Claro, no son los 300.000 del Fígaro, sí, ni de claro. chiste. Estaba escrito para una comunidad pequeña. La cosa es que yo quería que ese periódico se reprodujera a través de satélites, porque ya empezaba Internet y todo eso. Todavía no Internet, claro, pero ya se veía venir en las diferentes capitales de América Latina. Ahí quedó. Después de eso ya empecé a colaborar en La Jornada, gracias a Carlos Montemayor, que le pidió a Carmen Lira que aceptara mis colaboraciones y Carmen muy amablemente aceptó y empecé en 2000. Y eso, digamos, a grandes trazos, eso es lo que he hecho en periodismo. Claro. Cuatro a las novelas, pues usted lo sabe. No, pero bueno, tiene sus lectores aquí a través de la jornada, por supuesto. Yo me declaro uno de ellos. Pero siempre me ha surgido la inquietud. Ahora va la pregunta inversa. Yo le preguntaba cómo se ve desde allá México. Pero una periodista y con experiencia suya, ¿cómo considera los temas que deba tratar en su artículo, en su columna, para la jornada, para los lectores mexicanos? Es decir, yo parto del ideario que tenemos los mexicanos de que París y Francia siempre están a la vanguardia, lo han sido en todo el siglo XX, ¿no? La ciudad luz.
Entonces es una perspectiva muy diferente. Y usted ha hablado, por ejemplo, de las elecciones, de las perspectivas de cómo va el movimiento político en la Francia actual. Me gustaría que nos hablara un poco de eso, cómo es el olfato de una periodista para ello, Bueno, cómo ve reflejado su país, sí, sí, que no dudo que piensa en algo didáctico también para nosotros, ¿no? sí. Bueno, cuando decido el tema de cada artículo, porque tengo crónica libre y no tengo un tema, como otras personas que tienen un tema de música o de teatro, de cine, en los periódicos en general, en la jornada en también, ¿no? Yo soy completamente libre. Entonces, desde luego, es sobre todo cultura, porque como dijo Carmen Lira, de política tengo muchos, pero cuando hay algo especial en Francia, sea que hable con Carmen, sea que se lo mando directamente, no paso por cultura o paso, pero avisándole a Carmen. Eh, tengo más o menos completa libertad cuando se trata de algo serio. Si no, ¿cómo, cómo decido que se... Desde luego no tiene que ser la nota que va a tener ella por las agencias. Como si ya pago bastante caro a las agencias para que me manden notas de esas. No se trata de eso, no es Notimex, no es una agencia. Es decir, yo tengo que ver qué está en el aire, qué es lo que se respira. Por ejemplo, si viene la rentrée literaria, el regreso literario, y hay un suceso especial, como alguna novela que sobresale en las 400 y pico de francesas y 300 extranjeras en septiembre y otro tanto en enero, bueno, si hay algo que sobresale, hablo de eso. Que si hay una exposición de mexicanos, me interesa, porque hay que darles vuelo, ¿no? Hay que darles un espacio. Pero hay exposiciones también geniales, como la de Bacon o la de Soulages, que vale la pena hablar, y no solo la nota de prensa, porque yo he hecho mucha crítica de pintura, prefacios de catálogos, etcétera, etcétera. Y grandes amistades con pintores a los que incluso he servido de modelo, o serví de modelo más joven, como Soriano, Alfonso Domínguez, Cuevas, Carmen Parra, muy amiga mía, por cierto, ahí están Carmen Parra atrás, aquí. eh, tengo aquí también unos Cuevas, en fin. Eh, sí, pintura o si hay, ¿qué le diré? El ambiente también de la calle, mi barrio, porque París está hecho como de pueblitos, ¿sí? Es una gran capital, y al mismo tiempo cada barrio tiene su vida muy particular. Y eso es el encanto de París, además de las terrazas. Claro que ahorita con la pandemia las terrazas se cerraron, apenas están reabriendo, otros se cierran un día, se abren otro, porque aquí ha sido un verdadero que le diré, imbroglio. Un día quitan la máscara, otra la ponen, otra una vacuna, otra 3, luego no. Ha sido muy, decir, las autoridades francesas han muy mal dirigido, organizado la pandemia. Ha sido muy, muy difícil todo esto. Yo creo que en todos lados, pero aquí además hubo intereses políticos, se mezcló la política, creo que en México creo que también un poco, en fin, también en Estados Unidos entre Trump y Biden, pero aquí ha sido Canadá actualmente, gran problema. sí, sí, pero aquí ha sido un imbroglio espantoso, ¿no? Y como vienen las elecciones francesas en 60 días o algo así, ya se imagina que ahorita está Macron va a querer, no, Macron, el actual presidente, seguramente va a querer elegirse, no ha presentado su candidatura, es el único que falta, y está manejando todo para decir que ganó la pandemia, porque su balance, digamos, económico, político, etcétera, es negativo. Entonces él va a tratar de lanzarse, siendo que la pandemia del que viene, que ya nadie está enfermo y que ya todos salimos adelante, pues, y en todo el mundo, espero. Ya. La tercera, la cuarta vacuna, en fin, el famoso pase vacunal, que, no que entonces hay como parias, todo un grupo de franceses que no gozarían de muchas cosas. La libertad restringida, como se dice, restringió la libertad, se impuso muchas cosas en nombre de la salud. Si eso de la salud es una especie de religión y, de la vacuna otra religión, y eso no yo en todo caso yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la libertad debe respetarse, pase lo que pase, aunque como Benito Juárez, el derecho al respeto ajeno es la paz. Desde luego, si alguien no se vacuna, pues que se ponga su máscara o que no se ponga cerca de los otros. Cada quien puede ser responsable de una u otra manera. No necesita coartarse su libertad. El peso del Estado, ¿no? Claro. Sí.
Fíjese que estaba abordando un tema que me parece a mí también muy interesante, el tema del arte. Quiero confesarle que allá por 1990 tuve oportunidad de estar por primera vez en París y para mí fue sorprendente. Le estoy hablando de un momento en que en México empezaban las subastas de la Casa Matos, Ah, este, de Luis E. Morton, López Morton y alguna en Monterrey. Una subasta de temporada, o sea, había dos al año por cada una de estas casas subastadoras. París 1990, un catálogo, 890 subastas en un mes. sí, O sea, sí, 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 30 subastas al día de arte sí, latinoamericano. Me acuerdo, era la época enorme de Toledo, de Tamayo, sí, 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 sí. de los grandes pintores latinoamericanos y de todo el mundo, ¿no? Turner, en fin. Pero eso permanece pese a la situación del mercado mundial y el deterioro económico. Continúa esta gran vitalidad del mercado del arte Sí, en París, sí, 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 antigüedades. sí, sigue, cómo no, cómo no. Sí, está entre Nueva York y París, porque antes era sobre todo París, yo creo, un todo fue más Nueva York, pero hay más o menos un equilibrio. Y sí, sigue, bueno, las subastas, desde luego, de todo tipo de objetos, antigüedades, además, en Drouot son diarias, ¿no? Y constantes. Con la pandemia todo se hizo por telecomunicación o como se llame, o por teléfono, o siempre se ha hecho. Pero las subastas siguieron. Evidentemente todo sufrió una crisis, ¿no? Con la pandemia, las galerías tuvieron que cerrar, en un momento dado fue obligatorio, luego se las medio abrieron, las medio cerraron. Lo que quedaron abiertos fue bueno, las grandes distribuidoras son las que se van ganando y los laboratorios con la vacuna. Sí, claro, 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 claro. Sí, pues, Oiga, otro aspecto que tiene que ver con esto del espíritu francés es el concepto estético de la vida. Es decir, si uno va al metro, ve un anuncio que no es un anuncio ramplón como muchas veces ocurre en nuestros sí, países, sino es, sí, usted quiere tener un canaleto como este en casa, tal cosa, ¿no? sí, Un sentido del gusto tan sí, sí. aguzado y No, e incluso de unas pantimedias. Yo me acuerdo, ah, la primera vez que agarré el metro en 75, había un anuncio de las pantimedias Zim, una muchacha preciosa que se alzaba la falda y se veía las piernas con la pantimedia. Es decir, aquí el gusto, la manera el estilo francés se ve incluso en los aparadores, las vitrinas, incluso la carne la acomodan de cierta manera que se antoja, no es los pedazos de carne echados así o colgando, no, no. Cada vitrina es como un arte, tienen ese gusto, ¿no? Y eso es lo que ahorita está causando un gran problema político, filosófico, identitario en Francia. Es decir, Francia es una manera de vivir, hay una cocina, la religión sobre todo católica, la lengua latina, hay la patria de los derechos humanos, hay una historia de 2000 años, hay una manera de conducirse, hay una libertad, una gran libertad individual del hombre, de la mujer, una serie de cosas que se viven a diario. ¿Qué ha pasado? Es el problema de lo que llaman el cambio, una especie de cambio de población, de Charmán de población. Es decir, que se teme una especie casi de desaparición de la cultura francesa. ¿Por qué? Por un lado, un presidente como Macron dice la cultura francesa no existe, porque él está por Europa y no pensamos que en Europa, cosa gravísima. Ya la han tenido otros, el presidente Sarkozy creía que Madame de Clef, una de las grandes novelas, que lata leerla, ¿cómo pueden obligar a los niños? Imagínense qué tipo de presidentes llegan. Bueno, pero por otro lado, más grave es todo el problema del islamismo. Es decir, hay regiones en Francia que ya no son regiones francesas, que son como si fueran ciudades musulmanas, pero musulmanas islamistas, porque el musulmán francés es muy respetuoso, al contrario, está contra estos radicales del Islam, que interpretan la religión como una guerra contra los cristianos. Entonces, ya hay lugares donde las mujeres ya no pueden salir si no están con el velo. Uh -huh.
o, o acompañadas del hermano, como dices, de un hombre, el gran hermano mayor. Ha habido incluso casos pues, de que atentan contra las mujeres de muchas maneras, con las famosas tournées violaciones colectivas para castigarla porque ya no es virgen o porque salió con un católico. Y eso se ha agravado. Y el problema de la izquierda en Francia es que sigue con modelos tradicionales. Es decir, quiere estar abierta a todo. La inmigración. Evidentemente la inmigración es un problema para todos. México incluso con la inmigración de América Central. Y el inmigrado plantea un problema cuando no quiere adaptarse a la sociedad a la cual entra, que es lo que pasa con los islamistas. El mexicano va a Estados Unidos y se adapta, puede hacer su comida en su casa, pero no va a salir, no sé, emplumado. Nosotros no somos muy parecidos, ya es un México moderno. Pero los musulmanes que llegan quieren imponer su religión, sus costumbres, su comida. Y eso está causando un problema porque hay gente que se siente que está expulsada de su propio territorio, se deben cambiar de colonia. Porque además, muchos de estos islamistas aprovechan la delincuencia, es decir, el deal de la droga, y ahí se está jugando parte de la elección y es parte de toda esta identidad francesa, la manera tan agradable que era de vivir Francia, de vivir en Francia, de vivir a la francesa, que está siendo, digamos, erosionada, atacada por esta otra manera de vivir que quieren imponer. Porque que llegue rusos, aquí llegaron muchos rusos, españoles, italianos, todos los reyes del medio mundo, grandes escritores incluso, latinoamericanos, perfecto. Llegaron muchos chilenos, y gente de todo el mundo, escritores, artistas, llegaron a París, ¿no? Porque había que vivir en París como un sueño, como un principio. La Pero de repente, meca de la cultura. sí, exacto. Y esto es otra cosa, lo que está pasando es grave, ¿eh? Es grave. Se está jugando Sí, ahorita todo. yo estoy viendo ahorita esa perspectiva, efectivamente, desde hace 30 años se veía la presencia musulmana. No estamos hablando de raza, estamos hablando de una cuestión Sí. fundamentalista para que esto no parezca una actitud. Sí, si no musulmán respetuoso, sino Sí, el claro. islamista, que Sí, es sí. otra cosa. Sí. Y pero podemos vernos en ese espejo, digo, Estados Unidos de Norteamérica lo está viviendo ya con la gran población latina que hay en California y en el sur de su país. Pero nosotros también tenemos que reflexionar, nosotros estamos en la frontera con Guatemala y cada vez Sí, más visible la presencia sobre todo en Chiapas, que están más. de cerrar fronteras, pero sí que las políticas públicas consideren esto para evitar los grandes problemas que el día de mañana se presenten, como lo está viviendo Europa, sin duda. Yo estaba pensando ahorita en Rubén Darío, en aquello de Cartesia, los bárbaros, Francia, pero un poco a la inversa, ¿no? Mi pregunta es, maestra Vilma Fuentes, los intelectuales en la prensa, los artículos, se discute este tema, hay posiciones encontradas, seguro. Claro que sí. Hay Y hay grandes puntos polémicas. de probable solución, propuestas Mm. de solución. Bueno, hay 3 partidos de derecha, 2 más o menos radicales, uno la derecha tradicional, que quieren poner límites a una inmigración salvaje y a todo un ensalvajamiento de la sociedad. Y hay otros de izquierda, por una izquierda que está atrasada, que son, según están contra islamofobia. No es islamofobia de estos grupos, es simplemente una especie de defensa de las costumbres de la vida francesa, porque el mexicano inmigrado a Estados Unidos no quiere imponer su vida a los otros. La puede tener en su casa, su religión, pero no va a querer imponer, no sé, no, ¿quién va a imponer el jarabe tapatío? A nadie le interesa, ni al mexicano, ¿no? O las canciones, pues, el guacamole, si a los americanos también les gusta el guacamole, a los estadounidenses, pues, se lo coman también. Pero el mexicano está imponiendo su comida, como aquí quieren imponer la carne cortada de tal manera, porque al borrego debe matarse, haciéndolo sangrar, no sé qué, la carne halal, ¿no?
y quieren imponer eso. El mexicano está yendo a querer imponer sus tacos. Si un norteamericano quiere comer tacos, los come, si no quiere, no come. No, el mexicano llega a imponer su religión católica, pues, a los protestantes, ¿no? Es otra manera. El mexicano de alguna manera se integra al chicano, poco a poco. Incluso una película me gusta Side Story. Hay diferencias, pero no hay esa cosa de que el puertorriqueño va a querer imponerle a los, los americanos güeritos ni su lengua ni nada, ¿no? Claro, No. claro. Es muy distinto lo que está pasando. Y sí hay posiciones, tanto política, entre los partidos políticos, como entre intelectuales. Claro. Hay algo que me ha llamado la atención que usted ha mencionado 2 veces. Cuando uno piensa desde México, desde nuestra historia en la izquierda francesa, siempre la hemos visto progresista, aunque burguesa desde la revolución, desde la toma de la Bastilla, ¿no? Sí, sí. Siempre la hemos visto progresista. La época de Mitterrand lo fue el eurosocialismo, ¿no? La socialdemocracia. Y uno pensaría que siempre han estado a la vanguardia en esta posición política. En este momento no, tanto No, que 2 ya no hay. veces. Es una izquierda anacrónica, En parte anacrónica y en parte como que los valores de antes ya no pueden aplicarse ahora. ya. Y hay errores fundamentales al extremo de que en esos momentos la izquierda casi no existe. Cuando ve uno digamos, los sondeos y todo esto, los candidatos de izquierda están a menos de 7%. Así. Eso es el Melanchón. Los demás, como Anne Hidalgo, el alcalde de París, otra mujer, creo que está en 2 ahorita. Los ecologistas van a en 3 o 1, depende cuál. Están todos divididos, además. ¿Sí? Claro. Y ahorita está Tobira, que se lanzó también. Ella creo que iba a ser la Unión, y como es una candidata más. Si había 8, ahora hay 9, si había 9, ahora hay 10. Así que se pulveriza todo Se eso. fragmenta, claro. Oiga, Sí. que mencionó a Mélenchon, era un personaje que desde aquí Sí, causó era un gran tribuno. muchísima simpatía, un hombre progresista de izquierda, un gran Sí. orador, un intelectual, un hombre preparado. Muy cultivado, sí. No, Ahora, le pasó. la Francia actual apoyó a Le Pen, apoyó a la derecha, eso es impresionante y es un fenómeno mundial. Es decir, Sí, 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 sí. lo vemos en Además, Latinoamérica. curiosamente, bueno, Mélenchon, por un lado, que de alguna manera, yo no sé qué le pasó, como que se le subió, porque en un momento dado hubo un problema con Ujieres que llegaron a las oficinas, y dijo, yo soy la Francia, porque es diputado, pero él no es la Francia, él es un diputado de Francia que representa al pueblo. Claro. Y tiene frases de repente así un poco delirantes, que le han hecho perder, más las cosas contra la islamofobia que se lanzó, y tuvo un buen debate con Seymour, el candidato más radical de derecha. Estuvo bien, pero en fin, ahí se quedaron igual. Y Seymour es un historiador muy fuerte, muy buen polemista. En cuanto a lo que era el Front Nacional, que ahora es el Rassemblement Nacional, Marine Le Pen, que es la hija de Le Pen, es muy distinta de su padre. Al contrario, ha desdiabolizado al partido, al se mueve de la acusan de ser casi chiraquiana. Chirac era el principal enemigo de Le Pen. Como ve, las cosas se mueven, hay más o menos. Está muy peleada la sucesión. Macron que cree que va a ganar. Como todo el mundo está dividido, él aprovecha. Claro, claro. Hay 3 de derecha, los pequeños, más no sé cuántos de izquierda. Claro. Y es un desastre. Macron es europeísta, antifrancés casi. Claro. Oiga, hace rato mencionó algo que para nosotros es muy lejano todavía, el tema China en Francia. Ah, Eso me parece maravilloso porque además yo he podido constatar un poco la actitud antiamericana de los franceses, chauvinista, que no les agrada la presencia norteamericana y el imperio, ¿no? Pero ahora está China y está en Rusia de por medio. ¿Cómo ve el camino de la Francia hacia el futuro en ese sentido? bueno, hubo 2 cosas últimamente que tienen que ser.
los famosos submarinos que Australia debía comprar a Francia y que de repente los compró, no sé cómo, traicionaron a Francia, Macron se hizo, hubo ahí un error. Y otra serie de cosas que puedan acercar Francia a China para defenderse del poder de tanto norteamericano como de Bruselas, es decir, la Europa burocrática dictada por una serie de burócratas que no han sido elegidos por nadie, están ahí nominados, designados como dedazo, ¿no? Y que ellos deciden qué se hace en cada país, cosa que es increíble. Se quiere atentar contra la soberanía de cada nación en nombre de Europa. Perdón, maestra, ¿a qué se refiere con esos burócratas? ¿Al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial? No, la Comisión de Bruselas, Ya, europea. sí, 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 sí. no. Es que ellos están dirigiendo todo, ponen las leyes, los préstamos que deben darse. Claro, manejados por quienes, en gran parte por Estados Unidos y en parte por Alemania, que están de acuerdo. Inglaterra se salió y están de acuerdo con Estados Unidos de todos modos. Claro. Y entonces, por ejemplo, deciden que Grecia no va a tener un préstamo o un préstamo por tantos intereses. O deciden que el cierre ya no se va a usar, o los botones, solo cierre, ¿sí? Así, nomás. O que tiene que haber 3 puertas contra fuego en cada piso en un hotel. Pequeños hoteles quiebran. O que la gasolina debe aumentar o bajar de precio. Quieren imponer todo desde Bruselas. Gente que no ha sido elegida, que no conoce, que están encerrados en sus oficinas, verdaderos burócratas. Claro. Y que discuten entre ellos ese tipo de organizaciones burocráticas. ¿Usted cree que aquel ideal de principios de los 80 de la integración europea y la gran nación, de plano, yo veo... No, es que hay dos posibilidades, eso es lo que se discute. Una cosa es la Europa dirigida desde Bruselas, en el que quieran hacer una sola nación donde todos sean iguales, es decir, la uniformidad, incluso las lenguas deberán desaparecer, todo. Eso no es posible, el chiste es lo particular. Y la otra es una obra donde las naciones se unan, pero con su soberanía cada una. Claro. Es la otra manera de ver Europa, que lo quería el general de Gaulle. Claro. Europa y Europa. Oiga, y de China, cuéntenos. Yo me desperté hoy con la noticia de que Argentina, el presidente argentino, fue a China, a Pekín, se vio con el premier. Sí. La ruta de la seda. E integró la ruta de la seda, Argentina, la ruta de la seda. Y la verdad es que es una temeridad aquí en este subcontinente, ¿no? Sí, pero entre la dominación eterna de los Estados Unidos y buscar otros mercados, sobre todo que China no quiere imponer ni su religión, ni su ideología, ni nada de eso, lo quiere es el militarmente. Mercado. Sí, no se mete, no le interesa, están encerrados en su muralla, felices de la vida, con sus chinos bien esclavos. ¿Sí? Y lo que les interesa son los mercados. Eso siempre es posible negociar, mientras no te impongan un solo mercado, que es lo que nos pasa en América Latina con respecto a Estados Unidos. Claro. Sí, yo siempre he dicho que México perdió la gran oportunidad en la época de Madrid, en la época de la Madrid justamente, Bueno. de abrir su economía a la cuenca del Pacífico y a los tigres asiáticos. Si nos impusieron de comercio y de ahí quedamos atenazados. Yo recuerdo un comentario allá por los 80s que alguien decía, Alemania quisiera 2 kilómetros de frontera con Estados Unidos para aprovechar esa economía y nosotros con 3,000 kilómetros no podemos aprovechar. Bueno, yo creo que la economía es algo muy complejo, rige la infraestructura de acuerdo y la política también. Con la tesis marxista, pero el arte nos queda para regocijo del espíritu. Desde luego. Es un poco, yo sé que usted fue muy cercana a Juan Rulfo, cuéntenos sus amigos pintores también, la obra que tiene en su casa, de esa que es tan formativa también para uno, ¿no? Bueno, conocí muy joven a Juan Rulfo cuando tuve la suerte de ser becaria del Centro de Escritores Mexicanos en 69. Y yo era muy amiga de Salvador Elizondo, ya desde antes. Cuando terminábamos de las sesiones del centro, los miércoles a la tarde, Elizondo y yo, a veces seguidos por algunos de los otros, había Esther Ellison, José Mino Pacheco, Carlos Montemayor,
Pero en general, éramos Salvador y yo los que íbamos a tomarnos un café unas copas después. Y Juan se nos pegaba, cosa que Salvador no soportaba. El pinche Juan ya viene siguiéndonos Juan ya viene siguiéndonos como siempre, qué latada. Yo creo que Juan me cuidaba porque me veía muy joven con un mozo de Salvador, ¿no? Sin estar yo ser cuidada. Pero en fin, y muchas veces Juan yo creo que no quería regresar a su casa. Bueno, y se venía a mi casa, y ahí estaba David, mi Virtudes marido. públicas, no hablemos de los vicios Sí, públicos. sí, estaba David, que me esperaba, entonces mi marido, David Huerta, y queríamos salir. Le decimos, oye, ¿no nos cuidas a la niña? Sí, sí, con su cigarro siempre. Una tarde, una noche, porque Juan se ponía a hablar de cosas, pero aburridísimas a veces, durante horas, las llantas Goodrich Euskadi que había vendido, que vendía en época, recorría el país en su Dodge, y nos contaba, por ejemplo, el viento de Coatzacoalcos, pero que las llantas Goodrich Euskadi soportaban muy bien pegadas al suelo. Nos contó, por ejemplo, su recorrido por Chihuahua, donde encontraba los huesillos calcinados de los chinos. A los que venían, regresaban para llegar a Estados Unidos, los llevaban por el Río Bravo y los abandonaban en el desierto de Chihuahua. Y camínenle para allá hasta Estados Unidos, como los chinos morían. Pero una de esas tardes, o más bien noches, Juan hablaba y hablaba y hablaba sin parar de cosas completamente anodinas, con el mismo tono llano, cansino. Me contó, más bien me contó a mí, yo le puse atención, cómo hace 5 años, no me acuerdo si su tía o su prima, su tía o su hermana mayor, un día una tía le dijo, Juan, vamos a jugar a las escondidillas. Te vas a esconder ahí, no sales, hasta que no te abramos, no sale de chiste aunque oigas gritos. ¿Eh? Y yo me escondí en un cofre. Y dice que oyó muchos ruidos y muchos gritos. Me están buscando. Y luego ya los oí más lejos. Dice, salieron al jardín a buscarme. Y luego me dio frío y me dio hambre, pero no debía salir. Y me quedé dormido. Me desperté y todo callado, todo callado, todo callado. Bueno, ya tenía mucha noche, entonces al salir del cofre, se habían cansado de buscarme, todos estaban dormidos en el suelo. Y al día siguiente vinieron señores y me llevaron a un lugar donde eran muchos niños, y ahí me daban 7 bolillos, y a otros les daban chocolate y un bolillo. El orfelinato había matado a toda su familia. Yo creo que ahí viene el origen, donde creo que nuestros amigos están dormidos, de todo, Pedro Páramo. Fue una maravilla, como lo contó. Yo lo escribí por ahí para tratar de guardarlo como recuerdo, pero en fin, con Juan fue una gran amistad, y con Elison también, muy distinta. Elison es así, me valería, ¿cómo pueden atreverse a escribir de esas cosas? Muy Aquí en México se dice que usted lo imita muy bien, la forma de hablar de sí, Salvador. sí. ¿No? Es que yo me lo traté durante unos 6 o 7 años casi a diario, porque nos encontrábamos en la facultad, daba un curso de verano que se prolongaba a septiembre, octubre, y luego más el centro de escritores, y es una gran amistad con él. Nos conocíamos muy bien, yo sabía cómo pensaba. Llegar a poder ver digamos, los senderos que se bifurcan en el cerebro de Salvador Elizondo, Malarmé, todo eso. Y él a veces salía a comprar cervezas, me dejaba en su departamento ahí sobre el Parque México, y dejaba su diario abierto. Quería que yo lo leyera en el fondo. Ya, claro. Me lo dejaba abierto, famoso diario de páginas y páginas y páginas. Yo creo más en las memorias que en los diarios. Los diarios son el día por día, un poco, en fin, es una larga discusión literaria, de escritura, y sobre el tiempo, desde luego. Otra persona conocí mucho, ella la conocí en México en 66, en una meeting para liberar a Reyes de Brest, ahí frente a la Embajada de Bolivia, y la volví a encontrar. En esa época fui a su casa, a Las Lomas, a Elena Garro. Ese fue otro caso. Estaba yo aquí en París, ya muy contenta y todo, y voy a una exposición de cuevas en la calle de Sena, del Sena, del Rey de Sal. Y ahí estaba Echeverría, por cierto, que había pasado a ver la exposición de cuevas, y de repente 2 mujeres saltan sobre mí, sus 2 caras contra mí,
Vilma, Vilma, qué gusto verte. Elena Garro y Elena Paz. Me cayó el chagüiz. Me hablaban a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Vilma, mamá, mamá se está suicidando. Ven rápido. Al principio, corría yo para ayudarla. Una vez incluso, Vilma, mi mamá ya me metió la cabeza en el horno, basta ya todo. Entonces, mi mamá ya murió. Necesitamos dinero para el entierro. Vete a ver a José Luis Martínez a la embajada a ver que nos ayude. Ahí me tienes. Voy y le aviso a José Luis, no sé qué. Digo, parece que es urgente, es algo de dinero para empezar, hace un cheque. Ahí me voy con un cheque a ver a Elena. Llego y dice, Vilma, la Virgen de los Milagros, no sé, milagro, mamá revivió, ya resucitó. ¿Dónde está el cheque? Ay, con las Elenas era otro caso, Elena inteligentísima, ¿sí? Pero Elenita muy cansada, pero a mí me agotaba. Todavía después de México me hablaba por teléfono. Y era capaz de hablar 3 horas y luego se alarmaba de las cuentas de teléfono que llegaban, ¿verdad? Claro. Otra vez. Llego a casa de Elena, porque Armando Ponce dice, tienes que entrevistar a Elena. Es que Armando me va a costar eso verla después, hablar, que me hable todo el día y toda la noche. No, por favor, que es que bueno, ahí te voy. Llevo a casa de Elena, estoy entrevistando y en ese momento ya Lenita trabajaba en el consulado, que para le había conseguido el trabajo. Por eso yo la comuniqué porque nadie se atrevía a meterse ya entre ellos. Y no suena el timbre. Me dice Elena, yo voy y le digo, no, Elena, no te molestes, yo me encargo de abrir la puerta. Y sigue sentada. No, se van a escapar los gatos. No se me escapan los gatos. Entonces, a la fuerza me levanto, tengo que dejar de levantarse. Dice, es que es Elenita, déjame, se le olvidó la llave. Usted no te preocupes, yo le abro. Ahí voy, abro la puerta y trae un bulto como de ropa de la lavandería, ¿no? Y pronto viene Elena y dice, malvada, ¿ya te fuiste a comprar qué? A ver, saca todo eso. No, mamita, la lavandería, no, mamita, te juro que la lavandería. Déjame ver, y saca un montón de ropa vieja o lavada. Y hasta abajo 2 trajes Chanel. ¿De dónde los conquistas? Ay, con un cheque, mamá. Es que estaban en sol, en barata. Yo no tengo ya que ponerme. Pero, desgraciada, te vas al infierno. No, mamita, por favor, mamita, al infierno no. Eso no me lo digas. Se pone de rodillas, Elenita, y él así, te vas al infierno, desgraciada. Mamá, no, por favor. Mamá, tú escribes mejor que papá. Se manipulaban. Esa pregunta le iba a hacer a usted precisamente. ¿Sí? ¿Se atrevería a respondérmela? Digo, por consideración de que Elena Garro fue desplazada y olvidada y es una gran narradora. Desplazada y olvidada, ¿cuándo? Se han inventado eso, no, nunca. Se le dio el premio Villarrutia, que Paz intervino para que se le diera. Paz, están todas las cartas, el dinero que le pasaba. Y Elena vino en 68, fue a meterse en lo que no debía meterse, acusando a todos los intelectuales de ser responsables. Y la carta que firmó Elenita, que no sé quién la escribió, si Elena o Elenita, siendo papá me haces creer en el átomo, pero no me dejas creer en Dios, de locos. Y comparar la escritura de uno con otro, Paz es un gran poeta. Sus ensayos son magníficos, mejor casi que su poesía. En cuanto a sus novelas, a veces son deshilachadas, hay que decir la verdad. A mí quería que yo le corrigiera sus memorias de España y yo nada más las dije, no me meto en eso, ni en chiste. Nada más como favor, ¿verdad? No, Elena tenía genio, pero muy deshilachado. Claro. Y de eso a que se le olvidó y se le negó, lo inventó ella, ¿no? Lo inventan las feministas. Claro, sí, sin duda. Se cometió la gran injusticia contra Paz, entonces nos malinformaron. No hay injusticias. José de Paz también. Él hizo muchas cosas por Elena y por Elenita. Adoraba a Elenita. Me dice Juan Soriano, me decía, papá, hoy me habla Octavio Paz. Octavio. Me va a preguntar cómo está su hija. ¿Cómo le voy a decir que está loca como una cabra? Porque es lo que está loca como una cabra, está loca como una cabra, me dice Juan. Tengo que decirle que está bien, que va bien. Los cánceres de Elenita, que se le mandaba a todo el mundo para que le ayudara, no sé qué. Creo que a José Luis Martínez respondió cuando José Luis le habló, es que Elenita tiene cáncer, Octavio, o tío, no sé qué.
Es el quinto cáncer que me anuncia, José Luis. Oiga, maestra, escucho esos nombres de grandes intelectuales y creadores mexicanos con los cuales tuvo oportunidad de hacer tertulia, amistad, conversar, intercambiar ideas, proyectos. Y mi pregunta es, ¿ocurre eso ahora o hacia dónde va la literatura? ¿Por qué no tenemos esos portentos actualmente? ¿Qué ha pasado? ¿Qué siente que ha pasado? De que los hay seguramente, pero que el Estado Yo, mexicano los desprotegió. ¿Qué pasó? yo creo que va a haber. Ahora, Elena Garro tiene una teoría, que no puede haber grandes escritores si no hay grandes dirigentes o dictadores incluso. O sea, Stalin, hay un Bulgakov, un Solzhenitsyn. Necesitamos un buen dictador, pero de la revolución salió Azuela, salieron muchos, ¿no? Sí, claro. Ahora a ver qué pasa. Es un juego total. Ahorita, por ejemplo, en Francia hay también una especie de flotamiento, de morosidad literaria. Pero hay escritores, ¿no? Es otro, Jacques Belfort es uno de ellos. En otro plan hay gente que es visionaria, pero en fin, que escribe medio mal, Welbeck. Pero hay en México, yo creo que hay un movimiento, hay gente. El problema es que muchos de ellos están la cosa de la, ¿cómo le diré? El tema de moda, que el feminicidio, que el narco, que no sé qué, que agarran temas en lugar de escribir. No son creadores, son fabricantes. Claro. No es la diferencia entre Rulfo y Vargas Llosa, por ejemplo. Vargas Llosa es un fabricante, un tipo muy inteligente, que agarra un tema, lo desarrolla, debe crear sus personajes casi como monitos, ¿no? Como robots, son acartonados. Mientras que García Márquez o Rulfo, ¿no? Es otra cosa, es otro nivel, es milagroso, es la verdadera creación. Y el problema es ese, que ahorita muchos muchachos o muchachas que pretenden escribir lo agarran, y un poco que en Francia quieren pasar en la tele, en el fondo, o quieren becas, no quieren escribir. No Claro. se trata de esa pasión por la escritura, sino de la gloria, la seguridad, el dinero, tener becas, tener no sé qué, premios, como si un premio significara algo. Significa que son muy grillos. Bueno, con su respuesta ya no la importuno más. Dígame, ¿qué pensaban entonces los Paz, los Soriano, los Tamayo, los Rulfo con respecto a la creación? Era otro momento, Ah, yo, calidad. Juan no hablaba mucho, Juan Rulfo, la verdad, tenía su cigarro, su traje y cayendo la ceniza. Hoy me aspiró mi mujer de nuevo. Cállate, Juan, no digas eso. Y cállate, Vilma. Salvador no creía más que en la creación, a la Mallarmé, a la Valerie. ¿Cómo pueden atreverse a escribir después de Mallarmé o de Joyce? Conocí también a Borges, muy bien, pero es otro largo asunto. Una vez le pregunté a Borges, oiga, Borges, ¿qué piensa de Marcel Proust, de la En busca del tiempo perdido? Pues sí, nunca le gustaban las novelas. Sí. No me gustan las novelas de espionaje. Ah, Los celos. búsqueda. Ese era Borges, pero ese es otro largo tema, porque lo conocí en Biarritz en un festival de cine a un ciego. Fue increíble todo eso. Todo es así. Ahora, Juan, por ejemplo, pues él respetaba la creación, pero Juan era muy modesto, y en el fondo Cuevas es otro gran modesto, entre su especie de megalomanía propagandística, él sabía admirar a los otros. Es un gran imitador. José Luis Cuevas, cuando llegaba él a París, mientras en París, era como si yo tuviera que ir a todo México, porque me imitaba igual a Echeverría, que a Flores Solea, que a las mujeres, a Olga Tamayo, a Mercedes Iturbe. Era capaz de imitar a las mujeres, cosa muy difícil para un hombre. Excelente José Luis como imitador, habría podido vivir muy bien como imitador, pero gran dibujante. Toledo no habla. Conmigo platica, pero otras cosas platica. Me preguntaba de literatura, muy curioso, Francisco. Graciela Iturbide tampoco habla. Sí, es raro que la gente hable, tendría que ser pintores, no hablan en general de eso. Y conoce a pintores muy inteligentes como Saura.
pero Saura escribía también. Hablo de Saura, el hermano del cineasta. Sí, el gran pintor español, Saura, claro. Sí. O Roland Topor, pero él también escribía, era un tipo que hacía de todo. Y bueno, pasa, en sus libros habla de la creación, él mismo. La creación es algo tan misterioso, se va, es como el aire o el agua que se escurre entre las manos. No se puede decir, pues la creación es, bueno, como dice Baudelaire, la inspiración llega después de 8 horas de trabajo. Claro. Para decir en palabras de Baudelaire. Pues algo tan delicioso como esta conversación también se nos escurrió como agua entre las manos. El tiempo no perdona, pero qué reveladoras han sido sus palabras, compartirnos su experiencia, maestra. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Armando. Y gracias ya, de veras, ya la buscaremos posteriormente y también... Y todo se hizo en silencio, y todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. Sabines. Sabines, claro, eso le iba a preguntar. Sí. Claro, me encanta. Gracias por mencionarlo, justamente. Sí. Bueno, Luis Armando, gracias de veras. Saludos a su esposo. Le voy a decir. Habrá oportunidad de conversar con él en otra ocasión. Claro que sí. Habla español lentamente, pero lo habla. Perfecto, como Rulfo, y escribe mejor. Desde luego. Bueno, pues cuídese mucho, maestra. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Y mire que no fumé. Sí, vi que amenazaba. Surgió una imagen ahí como de una foto, ya se la mandaré, ya verá. Ok, perfecto. Cigarro en la mano. Cuídense mucho, muchas gracias. Buen día. Gracias, Armando. Hasta luego. Pues muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta deliciosa conversación con la maestra Vilma Fuentes. Nos vemos a la siguiente oportunidad que tengamos de estar juntos. Cuídense mucho, que estén bien.